Seguimos aquí el tema de oración. Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estando Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde dentro, le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora, comenzamos a estudiar esta porción de la palabra del Señor. Padre Celestial, guíanos en el estudio, ayúdanos a comprender, a aplicar esta porción y orar con más fervor, más seriedad, más responsabilidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Los discípulos, hemos abarcado esto la semana pasada, escucharon al Señor Jesús orar y dijeron aquí: Señor, enséñanos a orar. Y Él les enseñó, cuando oran en esta manera. No repetirlo, sino dando a entender como un patrón cómo se debe orar. Jesús buscaba a su Padre cuando Él quería desprenderse de la presión de la multitud, sanando todo el día a muchas personas, y cada persona trayendo sus problemas, sus necesidades a Él, y enseñándoles acerca de su Padre Celestial y el plan de Dios y el reino de los cielos que se había acercado. Cansado, pero se retiró a un lugar aparte, como hemos visto la semana pasada, para orar. Cuando tenía una decisión importante, como a quiénes voy a escoger como mis 12 discípulos, tomó toda la noche para orar. Cuando ya se acercaba, terminaba su ministerio aquí en la tierra, en esta época, y acercándose a la cruz en el aposento con sus discípulos, oró por ellos y por nosotros en Juan 17. Pero antes que Judas le entregaba, y de ahí el día siguiente iba a la cruz para morir por nuestros pecados, Él, en el huerto de Getsemaní, oró esta noche hasta que los soldados vinieron a llevarle. Y los discípulos, al escucharle, dijo: uy, enséñanos a orar como tú oras. Porque Juan el Bautista, él enseñó a sus discípulos. Esta sección, recuerdan, sigue lo que hemos aprendido de antes. Marta, Marta, estás muy afanada y turbada de muchas cosas. Lo que come la gran mayoría de nuestro tiempo y lo que absorbe nuestra atracción y nos distrae del Padre Celestial es afán y preocupación de los que eso eres, que todos nosotros tenemos,
Y eso nos exprime tanto, dejándonos con tanto poco tiempo, que no tomamos como prioridad tiempo con nuestro Padre Celestial. Enseñándoles, llegamos a la ilustración de Jesús en versículos 5 al 8. En versículos 5 al 8, en Lucas capítulo 5, Él dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo y es medianoche, tiene visitas, no tiene nada de que poner delante de ellos? Porque cuando uno recibe visitas, les recibe con brazos abiertos y también les ofrece algo para comer. Cuando yo les visito, me visitan, la costumbre ofrecer algo por lo menos para tomar o comer. Y eso es como una cortesía. Y en su ilustración, ¿quién de vosotros, uno recibe visitas, no tiene nada, va, toca la puerta de su vecino y dice, ¿sabe que tengo visitas? Necesito pan, dame pan. Necesito, eso es urgente porque me voy a quedar mal. No me molestes, ya la puerta está cerrada. Yo y mis hijos ya están en cama, pero dame, ayúdame. Y dice, por su importunidad, por obligación, por la persistencia del otro, para no quedar mal como vecino, yo lo voy a hacer. Abre la puerta y le da el pan. Así tenemos que persistir en la oración y acercarnos a nuestro Padre Celestial. Y en el versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por la situación, la circunstancia, la importunidad, le motiva a hacer algo que realmente no quiere hacer y le da el pan. Y él de ahí le dice, y le dará todo lo que necesite. Después de dar esa ilustración, Jesús da una exhortación, es lo que yo llamo. Y esto es en versículos 9 y 10. Es en versículo 9. Y yo os digo, cuando termina eso, usa esto para decir lo que viene en 9 y 10. Va a usar lo que viene en 9 y 10 para decir lo que está en 11 y 12. Y 11 y 12 es la base para decir lo que va a decir en el último versículo de esta sección, versículo 15. Ahora, versículo 9. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad, llamad y se os abrirá. Lo que van a notar es que frecuentemente Jesús enseñaba en trío, en tres, grupos de tres. Y esa es una de las ocasiones. A veces él enseñaba en contrastes, o blanco o negro, o uno o dos. O este o el otro, a veces dos, y este. Pero frecuentemente este y este y este. Y eso es lo que él hace aquí. Van a notar grupos de tres, trío. Y aquí es pedid, buscad y llamad. Lo tomamos. Pedir con confianza. Pedid y ¿qué? Se os dará. Y luego, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ese es versículo 9. Ahora versículo 10. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla. Y todo aquel que llama, se le abrirá. Entonces, el padre con su hijo, si le pide pan, ese es en el versículo 11. ¿Okay? Ahora, van a notar que él va a hacer tres preguntas. Primera pregunta es en versículo 5. ¿Quién de vosotros? Ahora, versículo 11. ¿Qué padre de vosotros? La tercera pregunta es,
bueno, también hace 3 preguntas en versículo 14, pero en versículo 13, pues si vosotros, ahora, si le pide pan, le dará una piedra. ¿Qué padre haría eso? O le da otra ilustración. ¿Cuál es la respuesta de esa pregunta? Ningún padre bueno haría eso. Ningún padre haría. No. Luego hace otra pregunta. ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? ¿Lo haría? La pregunta, esa es la segunda, es redáctica. Es decir, la respuesta se entiende. La tercera es, si le pide el hijo a su padre huevo, ¿su papá le dará un escorpión? La respuesta es obvia. No le va a dar. Les voy a dar una ilustración. Cuando era niño y vivimos en campo, y en ese tiempo debía tener como, de 8 o 9 años comencé hasta 12 años, mi cargo era de cuidar los chanchos. Creo que les he dicho eso antes. Y normalmente comprábamos chanchitos. Ya no, ya habían destetado a los chanchitos. Y ya podían vivir solos, y de ahí les engordamos hasta ya se van al camado. Ahora, pero en una temporada, y en una sola temporada, pensábamos que vamos a criar. Mi papá se fue y compró a 3 chanchas, todas preñadas, y las trajo a casa. Y él me dijo, porque era mi tarea, de cuidar chanchos. Y me dice, tú escoges una. Y esa una es tuya. ¿Sí? Oh, mi chancha. Estaba feliz. Y miraba a las chanchas y 5 eran. Y una va a ser la mía. Y buscaba, estudiaba, veía y escogí una. Era la que a mí parecía tenía la barriga más grande. ¿Por qué? Más cría. Cuando ella parió, ella me daba 9 crías, 9 chanchitos. Uy, estaba feliz en el día que ella parió. En cada chancha era yo recibía los chanchitos y los saqué, los limpié y los puse a la teta de la madre, y salían más chanchitos, y yo tenía 9 crías. Y las otras chanchas, entre 5, 6, 7. Ay, estaba feliz, escogí. ¿Y cómo era mi papá? ¿Por qué le dejé escoger? Escogió la mejor. No, estaba feliz por mí. Y no me cobró, me dio la... Si un padre sabe hacer eso, y ese es su siguiente ejemplo aquí en la Escritura, basada en las palabras de Jesús, pronto promete el Padre darnos todo lo que pedimos. Eso es lo que quiero tocar. Pero él, en versículo 13, va a tomar este ejemplo del Padre. Él hubiera podido referirse a Dios en otra manera, gerente, general, dueño, pero lo llamaba Padre, para ayudarnos en nuestro entendimiento. Pero muchos de nosotros no tenemos un buen padre. A veces uno tiene un padre terrenal que es muy abusivo, cruel con sus palabras, falta dominio propio, insulta, o no conocen a su padre, ni se preocupa por su hijo y no está en su vida.
Entonces, ahí sufrimos en captar el amor que un padre que es bueno tiene para sus hijos. Pero aquí quiero ver a lo que vimos antes, a ver si regreso a... no es antes, lo voy a decir en la escritura. Busquen en versículo 10. En versículo 10 él dice, porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Nos da de entender qué tenemos que hacer. Pedir. Solo pedir y Dios le va a dar. Nos va a dar. Ahora, según Lucas, versículos 9 y 10, estos dos versículos, esta es la pregunta. ¿Promete nuestro Padre darnos todo lo que pedimos? ¿Promete? ¿O no promete? Ahora, no piensen en ninguna otra cosa. Sigan la palabra de Dios. ¿Okay? Ahora leo. Porque todo aquel que pide, tal vez reciba. Recibe. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Recibe o no recibe? Sí. Algunos, antes de decir eso, vamos a otro texto. No quiero adelantarme, regalar mis respuestas. Buscamos en 1 de Juan 5, 14, 15, que hemos visto anteriormente. 1 de Juan 5. Y esto lo leí la semana pasada. 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La pregunta de este texto, quédense con este texto. Es la palabra de Dios, no con tu experiencia, sino con la Biblia. La pregunta es, ¿promete nuestro Padre Celestial darnos todo lo que pedimos? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen sí? Digan fuerte, sí. ¿Cuántos dicen no? Fuerte. Ok. Eso está bueno, eso está interesante. La respuesta es sí, no. Ambos tenían razón. ¿En qué manera? Sí, nos da lo que pedimos, pero no con una frase que condiciona si es su voluntad. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Entonces, si es su voluntad, es como un padre que tiene su hijo y el hijo de 3 años quiere bastante chocolate y caramelos y no quiere comer verduras y fruta. ¿El buen padre le va a dar? No. ¿Por qué? Porque le ama. O agarra el cuchillo, le quita el cuchillo. Se puede dañar, cortarse. No por crueldad, como está quitando un juguete. No es juguete, es cuchillo. Ahora otro texto. Sí, no, si es conforme a su voluntad, sí. Otro versículo. Y si no, no. Este versículo, Salmo 37. Salmo 37. Luego vamos a volver a Lucas. Salmo 37 y es el versículo 4. Este versículo me gusta mucho. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora la misma pregunta.
¿Promete nuestro Padre Celestial darnos todo lo que pedimos? ¿Cuántos dicen sí? Digan fuerte. ¿Cuántos dicen no? Digan fuerte. Correcto. Todos tienen razón. Es un sí y no. ¿Cómo es un sí y no? ¿Es o sí o no? No, Él le pedimos y Él nos da, pero a condición. Si nosotros nos deleitamos en Él, y esa es la idea, si nos deleitamos en Él, lo que queremos es lo mismo que Él quiere. Pero si no es lo mismo que Él quiere, no quiere. Y si no quiere, no da. Entonces, la tarea es alinearme en mi vida para querer lo que Dios quiere. Y no querer lo que yo quiero. Entonces, la respuesta es sí. ¿Nos deleitamos en Él? Sí. Y si no, no. Me gusta, como alguien lo puso, estoy parafraseando, ama a Dios con todo tu corazón y después haz lo que quieras. Esa es la idea. Si amo a Dios con todo mi corazón, voy a hacer lo que Dios quiere. ¿Me dejo entender? Espero, si no vas a salir y hacer lo que quieras, y eso es no lo que quiero. Queremos hacer lo que Dios quiere. Ahora, el corazón del Padre. ¿Recuerdan mi ilustración de mi padre y el chancho? Él se alegró por mí. Esto es lo que Él está diciendo. Volvemos a Lucas 11. Lucas 11. Y debo decir aquí, antes, que estoy olvidando a decir, muchos toman, y esto es muy importante porque así vamos a entender la palabra de Dios mejor. Toman un versículo y solo un versículo y ignora el resto de la Biblia, o dos o tres o una porción de la Biblia, y esto enseña como si fuera toda la Biblia. Necesitamos ver lo que Dios dice en toda la palabra de Dios para no llegar a extremos. Porque si solo leemos Lucas 11, acá dice, pide y se os dará. Estoy pidiendo, dame, aquí estoy, yo soy tu hijo. Una vez. Dios no es nuestro mozo celestial. No tenemos la potestad o el derecho de mandar a Dios y decir a Él o declarar lo que Él debe hacer. Decláralo y Él lo hará. Tienes que declararlo, reclamarlo. Los hijos de Dios tienen el derecho de agarrar las cosas de Dios. Todo eso es una doctrina falsa que deja a muchos desilusionados y decepcionados con Dios, porque oran y piden a Dios y no reciben. ¿Y hay alguien arriba? Aquí está. Y toman un solo versículo en vez de buscar en toda la palabra de Dios. Y si Dios no me da, es por una buena razón. Y hay muchas razones, y yo escogí unas para ilustrar. Me estoy deleitando, es su voluntad, hay pecado, no es correcto lo que pido, es mi Santiago capítulo, ¿cuál es? 2 creo, 4, estoy pidiendo de mi avaricia, mi codicia. Entonces, tenemos que buscar toda la palabra de Dios para entender. Ahora, Lucas 11:11. Versículo 13 es lo que quiero. Pues si vosotros, siendo malos,
versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestro Padre, cuanto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Vuestro Padre Celestial, Él dice, nuestro Padre está ansioso de darnos lo mejor. Y uno es más conexión con el que mora en nuestro cuerpo. Quizá termino mostrando estos, quisiera que mediten en esto. Nuestro Padre Celestial no es indiferente y no tenemos que convencerle que somos serios en la oración. Nuestro Padre no desconoce lo que necesitamos y tenemos que insistir y convencerle que es una necesidad urgente. No tenemos que doblar su brazo. No tenemos que informarle. Ya está informado. Otro. Cuánto más amoroso y generoso es nuestro Padre Celestial que cualquier Padre terrenal. Ahora, no interpretes el silencio de Dios como la ausencia de Dios. Y también no tomes la demora de Dios como indiferencia. O no pienses que la negación a tu petición significa que a Dios no le importa tu necesidad. O no crees que si Dios no quiere, Dios no puede. La ausencia de acción no significa la carencia de potestad. Y podría seguir todo esto cuando pensamos así, y tenemos que ser francos. Todos nosotros, creo, en algún momento, cuando oramos y no recibimos, pensamos, ¿cuál es el problema con el Señor? Nunca pensamos que el problema es con nosotros. ¿Cuál es el problema arriba? Hey, aquí estoy. El problema es, interpretamos a Dios por las circunstancias. No interpretamos las circunstancias por medio de la palabra de Dios. Tengo que vivir por fe. Si no me da, entiendo, es para lo mejor. No entiendo por qué ni cómo, pero es para mí mejor. Entiendo. ¿Cómo voy a saber eso? Por la palabra de Dios, no por las circunstancias, porque lo que yo veo, a mi parecer, es mucho mejor que me da. Un ejemplo sencillo, y con esto concluimos. Por años oramos que el Señor nos dé un terreno, no nos dio. Y ahorramos. Y al final ya terminó mi tiempo aquí con la iglesia y me voy para ayudar a otra iglesia y pensé, no nos dio. Y después dio a fe cuando yo no estuve. Y podría pensar, Él dio a fe su terreno cuando Él creía que era el momento, no antes. Y tengo que, cuando no me da, cuando yo quiero, tengo que, por la fe, interpretar mi circunstancia por la palabra de Dios y decir, es para lo mejor. No entiendo, pero es para lo mejor.